Ahora sí, Y ahora sí. perfecto. Muy buenas tardes, amables oyentes del programa Enlace Interactivo. Hoy nuestra sexta emisión. Coordinadora del programa, docente Edith Recalde España, realizadora y invitada especial en esta emisión, Patricia Franco Rojas. Amables oyentes, el tema que vamos a abordar en el día de hoy es Día Internacional de la Mujer. Nuevamente, muy buenas tardes para todos los oyentes de la emisora de la Universidad de la Amazonia, especialmente la audiencia del programa Enlace Interactivo. Reciban un saludo muy especial del Departamento de Educación a Distancia, que se siente orgulloso de compartir con ustedes todos los lunes de 5 a 6 de la tarde temas de interés y de la actualidad. Aprovechamos también este espacio para saludar a los directivos de la universidad, al personal administrativo, docentes, estudiantes y graduados del Departamento de Educación a Distancia. Agradecemos la asistencia técnica del grupo de profesionales de la emisora cultural 98.1 de la Universidad de la Amazonia, que nos apoyan y nos acompañan en este proceso de pregrabados mediante la modalidad de teletrabajo. Recuerden, amables oyentes, que pueden comunicarse con nosotros al Departamento de Educación a Distancia al correo edistancia@uniamazonia.edu.co. Como le indicaba anteriormente, amables oyentes, mi invitada especial en el día de hoy es la profesora Patricia Franco. Ella es licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica, magíster en Ciencias de la Educación de la Universidad de la Amazonia, docente ocasional tiempo completo del programa Ciencias Sociales de la Universidad de la Amazonia. Profesora Patricia, bienvenida al programa Enlace Interactivo. Profesora Edith, buenas tardes y qué alegría estar de nuevo en este programa. Es un gusto poderme encontrar con su merced y tener este espacio para conversar un ratico. Gracias, profesora, por aceptarme la invitación y quiero hacer como un poco de historia, que hoy hacíamos memoria con la profesora Patricia y precisamente nuestro último programa grabado en directo en la Universidad de la Amazonia fue el 11 de marzo del 2020, que fue el último programa realizado de manera presencial antes de declararse la pandemia y de aislamiento físico preventivo. Pero bueno, entonces hoy también estamos celebrando, profe, el aniversario de nuestro encuentro en la radio de la 98.1. Así es, profe Edith, ya se nos acerca un año de que haya comenzado todas estas medidas que nos obligaron a aprender, a reinventarnos, como dicen por allí, y a mantener viva la Universidad de la Amazonía a través de los diversos canales, Zoom, Teams, WhatsApp, Facebook. Pero bueno, aquí estamos defendiendo esta universidad, haciendo lo que más nos gusta, que es esta construcción, este tejido de conocimiento en la Universidad de la Amazonía. Bueno, mi profe, y bueno, hoy 15 de marzo vamos a abordar un tema que es relevante y que la profesora Patricia Franco es la experta en este tema por su experiencia como docente, por su experiencia como administrativa, por todo el legado que nos ha enseñado y que cada día aprendemos más de la profesora Patricia, y es el Día Internacional de la Mujer, porque el Día Internacional es el 8 de marzo, es decir, ahora 8 días fue que se celebró el Día Internacional de la Mujer, y hoy queremos recordar un poco todos esos hechos históricos que unen a este día tan especial, y quiero hacer un preámbulo, profe Patricia, del tema, y es que el Día Internacional de la Mujer es una fecha que se celebra en muchos países del mundo, por no decirlo que casi todos, ¿cierto? Y esta celebración, pues también tenemos que tener en cuenta a las Naciones Unidas, que desde 1975 y proclamado por la Asamblea en 1977, es que se inicia, digamos, oficialmente a la celebración del Día de la Mujer, aunque en la historia aparecen muchas fechas que también es motivo de recordar en el día de hoy, ¿cierto? Como el 1908, el Día de los Acontecimientos, 1909, un año después. Pero bueno, hoy está con nosotros las expertas y queremos, amables oyentes, decirles que en ese día, y esperamos que todos los días sea el Día de la Mujer, ¿sí? Porque
Nos unen, nos unen a nosotros diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, políticas, económicas, pero eso nos une a celebrar nuestro día y a contemplar una tradición de no menos de 90 años de lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo de nuestra nación, de nuestro contexto y, por qué no decirlo, de la Universidad del Amazonas. Entonces, profesora Patricia, ¿qué recordarles a nuestros oyentes sobre esos hechos históricos que conllevan al Día Internacional de la Mujer? Pues, profe Edith, gracias, porque hablar de los hechos históricos que dan origen al Día de la Mujer nos permite un poco superar algo que es muy bonito y que seguramente todas disfrutamos mucho, que es la rosita y el chocolatico. Y es poder entender que primero que esta conmemoración surge en un contexto de luchas, no solamente de las mujeres, sino de, en general de sectores obreros a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, por una serie de derechos que hoy en día todos damos por sentado, ¿no? Entonces, hoy en día todos sabemos que tenemos derecho a trabajar 8 horas y a que nos paguen por esas 8 horas de trabajo, que si trabajamos más de las 8 horas nos paguen un excedente, unas horas extra. Tenemos derecho a un descanso dominical, a un sistema de salud, a una pensión. Pues hace 120, 130 años, eso no era tan para nadie. Y especialmente para las mujeres. Cuando a finales del siglo XIX, las mujeres empiezan a entrar a las primeras fábricas, lo hacen porque ellas eran una mano de obra mucho más barata que los hombres. Todos los estereotipos y las ideas que nos han llevado a pensar que las mujeres tienen menor valía que los varones, pues hicieron que también cuando ingresaron a las fábricas a ellas se les pagara mucho menos que a los hombres. Y a principios del siglo XX estaban las mujeres en el mundo industrializado, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en Rusia, en la Unión Soviética, estaban reclamando cosas muy elementales. El derecho a votar, el derecho a un salario igual al de los hombres, el derecho a menos horas de trabajo, porque imagínense que las mujeres trabajaban en una fábrica 16, 18 horas de trabajo y luego tenían que llegar a sus casas a rendir con lo que siempre hemos tenido que rendir las mujeres, que es el trabajo doméstico. Es más, muchas mujeres, si se casaban y tenían hijos, no podían seguir trabajando. El derecho a entrar a una universidad a estudiar, esas cosas eran que hoy en día todos damos por sentadas, pues hace 100, 120 años no eran tan claras. Entonces, se reconoce como la persona que impulsó la conmemoración del 8 de marzo a Clara Zetkin, una mujer miembro del Partido Comunista Alemán, y hay una referencia que dice que esta conmemoración que empezó a hacerse a partir de 1910, tiene como origen una protesta en la que participaron mujeres de una fábrica en Nueva York, mujeres más de 1.500 empleadas, que según nos cuenta la historia, fueron quemadas vivas dentro de la fábrica, fueron encerradas y quemadas vivas dentro de una fábrica en Nueva York. Entonces, en reconocimiento a esa lucha de las mujeres y también como un día en que las mujeres de todo el mundo obrero, en ese momento del mundo industrializado, reclamaban sus derechos, se empezó a conmemorar. Esta es una conmemoración, además, un espacio de movilización que eh, empezando la Primera Guerra Mundial sirvió también de escenario para que las mujeres las mujeres europeas se opusieran a la guerra. Allí salieron, por ejemplo, también mujeres a hablar, el Día de la Madre, que hoy en día celebramos en mayo, también tiene su origen allí, en una proclama que hace una mujer que dice que las mujeres no queremos parir nuestros hijos para la guerra. Entonces, es todo un periodo de agitación, de movilización social y especialmente de movilización de las mujeres, que si bien empezó en Europa y en Estados Unidos, en el mundo industrializado, por llegar a nuestros países también y a América, en Colombia,
va a llegar como por dos rutas. Una es por el lado de mujeres obreras, como María Cano, Betsabe Espinosa, Felicita Campos, que se involucraron en el movimiento obrero, en las huelgas y reclamaron los derechos que reclamaban todos los trabajadores, pero además es muy bonito porque reclamaron, entre otras cosas, el derecho a que, por ejemplo, el capataz de la fábrica no las acosara sexualmente o no las abusara sexualmente, porque era algo que no, pues si usted trabajaba en una fábrica y el capataz o el patrón se antojaba de tener algo con usted, a usted le quedaban dos salidas, o aceptar o irse, ¿cierto? Entonces estas mujeres se empiezan a enfrentar. Hay una narración muy linda de cómo Betsabe Espinosa en Medellín, en Coltejer, enfrenta una huelga, lidera una huelga de trabajadoras en Coltejer y una de las cosas que reclama es eso, que el capataz de la fábrica no tiene por qué tocarlas, no tiene por qué andarlas por ahí arrinconando en las esquinas de la fábrica. Entonces son muchas mujeres de extracción campesina y sobre todo de extracción obrera que están reclamando sus derechos. Y por otro lado, un grupo de mujeres que podríamos llamar de alguna manera privilegiadas, mujeres esposas de políticos y de intelectuales, eh, que tenían cierto roce social, cierta participación en círculos de poder, en círculos incluso académicos. Ahí están también las primeras que empezaron a entrar a las universidades en Colombia, porque yo quiero que esto le quede muy claro, entre otras cosas, a nuestros estudiantes. Perfecto. Porque hace 100 años una mujer en Colombia no podía ir a la universidad. Entonces, más o menos hacia los años 30 empieza una discusión también, una lucha de las mujeres colombianas para que le den el derecho a votar. Y paralelo a eso, el derecho a entrar a una universidad. Imagínate, profe, que la primera mujer que entró a una universidad colombiana a estudiar, pudo entrar a estudiar, pero no se podía graduar. No podía obtener el título porque no estaba reglamentado en Colombia que pudieran tener un título, ¿sí? O la primera mujer que fue electa para un cargo público o designada, porque no era por voto, sino por designación del presidente, designada para un cargo en el Estado, no tenía cédula, porque mi abuela no tuvo cédula hasta después de casarse cuando les fue otorgado el derecho al voto, ya era mamá, ¿sí? Tenemos, ¿cuánto? Más o menos 70 años de historia del voto femenino en Colombia. Entonces, por esos dos lados, la lucha de las mujeres obreras y por el otro lado, lo que hemos llamado la lucha de las primeras sufragistas, eh, que corresponde también, como les decía, a ese periodo de luchas en el mundo industrializado, empezó a regarse ese reguerito de pólvora en Colombia y ya hacia los años 70, sí 70 más o menos, entre los 70 y los 80, muchas mujeres que o bien hacían parte de los partidos de izquierda, del Partido Comunista, etcétera, o de organizaciones estudiantiles, o mujeres que se fueron a estudiar a Europa y se encontraron allá con Mayo del 68, con la píldora anticonceptiva, con Simone de Beauvoir, con Betty Friedman y la mística de la feminidad, y llegaron aquí estas mujeres como Chris Suaza, en plena explosión de los años 70, del hipismo, de todo, a decir, esto está pasando en el mundo, hay una revolución cultural, las mujeres están diciendo que podemos ser mamás solo cuando queramos, las mujeres están diciendo que quieren poner pantalón y no falda, las mujeres estamos diciendo que podemos mandarnos a nosotras mismas, que podemos hablar del cuerpo, de la sexualidad. Entonces, ahí hay una siguiente, como lo llamamos una ola, como un segundo envión de toda esta historia de mujeres reclamando derechos que hasta hace, que hoy en día creemos que los tenemos todos, pero que hasta hace 50, 60 años, pues las mujeres no tenían derecho, por ejemplo, a planificar, ¿sí? Una mujer no podía tomar pastillas anticonceptivas si su pareja no le daba el permiso. Una mujer no podía pedir que le hicieran una ligadura de trompas de falopio si no le daba permiso su pareja. Una mujer no podía entrar a estudiar a una universidad sin permiso del papá o permiso del esposo. Y había carreras para estudiar. Entonces las mujeres podíamos estudiar carreras relacionadas con la educación, con la puericultura,
se entendía que una mujer podía estudiar siempre y cuando fuese soltera, pero ya después de que se había casado, su destino eran los hijos y el esposo. A todo eso le hicieron frente mujeres como Virginia Gutiérrez de Piñeres. Hay una entrevista hermosa de ella en YouTube, cómo esta mujer enfrentó todos los convencionalismos y se paró a la par con su esposo, también investigador. Y bueno, esta es la historia un poco de lo que ha venido ocurriendo en estos apenas sí un siglo larguito de ciudadanía de las mujeres. Otro aspecto también para agregar, profesora Patricia, era la producción académica que hacían las mujeres en su momento, y estas producciones eran anónimas porque no se podía, digamos, hacer pública su producción académica porque no lo tenía el derecho, el intelectual era el hombre, ¿no? O en otros casos, la autoría era reemplazada por un hombre, ¿no? Y también cuando salen sus primeras cédulas, si eran casadas, tenían que llevar el apellido del esposo, ¿no? Por ejemplo, Rosa de Pastrana, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, señora. En el tema de la producción académica, digamos, muchas mujeres tuvieron que o utilizar un seudónimo masculino. Hay una escritora que se llama George Sand, que además fue una gran intelectual del siglo XIX, y su nombre real lo hemos olvidado, que aparece como George Sand, un nombre masculino, o Mary Shelley, la escritora de Frankenstein, que tuvo que borrar su nombre del libro para ser publicado. Muchos años después, su papá, que era editor, eh, la perdona por todo lo que había hecho y hace una segunda publicación incluyendo su nombre, pero en un principio la obra que ella escribe se le atribuyó incluso a su pareja. Y así hay por montones, ¿no? Montones de mujeres que o bien sus obras fueron robadas por hombres o tuvieron que utilizar seudónimos masculinos o publicarlas de maneras anónimas, ¿no? Y lo que su merced dice, ese artículo de que intuía que podíamos ser propiedad de alguien más. Fíjese que cuando se daba la discusión en Colombia sobre si las mujeres podían votar, algunos de los argumentos más fuertes eran, por ejemplo, que las mujeres para qué iban a votar si ya estaba el hombre de la casa, el papá o el esposo, y su opinión bastaba, o que las mujeres no teníamos criterio e íbamos a terminar votando lo que mandaran los curas, ¿sí? Y son algunos de los argumentos que se utilizaron para no permitir que las mujeres votaran. O para el ingreso a la universidad o el estudio, hay un argumento que incluso uno todavía por ahí escucha a ratos, y era que si las mujeres nos dedicábamos al estudio, no íbamos a ser mamás porque en la medida en que estudiáramos perdíamos nuestra capacidad reproductiva. Todo ese tipo de cosas las hemos tenido que enfrentar las mujeres a lo largo del tiempo para poder ganar espacios como estos en los que estamos hoy en día. Profe Patricia, por ejemplo, ¿cuál es el papel de la ONU en estos derechos de la mujer? Porque es que también hay que hablar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuando por primera vez en nuestra historia de la humanidad la declaración enumera derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales a todos los seres humanos, mujeres y hombres, por igual, que deben disfrutarlo, que es lo que usted menciona ahora, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es el papel de la ONU en los derechos de la mujer, básicamente? Mire, supremamente importante, profe, hablar del papel de la ONU. Recordemos entonces un poco a la audiencia que la Organización de Naciones Unidas se crea una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, pero ya antes en todo el mundo, digamos, en la medida en que se fueron conformando las naciones modernas, me refiero, la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos, la promulgación de la Carta Magna en Inglaterra, empezaron a aparecer en los países, en las naciones emergentes, unas declaraciones de derechos. Nosotros recordamos la de Francia, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, pero mencionaban era única y exclusivamente al hombre, al hombre como un sujeto varón, ¿sí? Me refiero, varón, pero además ilustrado, un hombre letrado,
un hombre rico, un hombre blanco, seguramente un hombre heterosexual y de una relación de una religión judío-cristiana, ¿cierto? Eh, pero no aparecen las mujeres, y tan es así que por ejemplo, eh, casi que al tiempo que la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, Mary Wollstonecraft había escrito La Vindicación de los Derechos de la Mujer, y esa obra no se conocía, ¿sí? Estaba oculta, todavía ni siquiera es famosa. Pero cuando termina la Segunda Guerra Mundial y se crea la ONU, ocurrió algo muy interesante, y es que llegaron las primeras mujeres delegadas de algunos países a esa convención, y empiezan a aparecer cosas que hasta ahora nadie había pensado, y es, por ejemplo, los derechos humanos y no los derechos del hombre. La palabra humano reemplaza a la palabra hombre y abarca entonces ahora sí esa diversidad, por lo menos abarca lo masculino y lo femenino, y dice que estos derechos les serán reconocidos a todos sin discriminación alguna, incluyendo la discriminación por, su, por razones de sexo. Entonces, desde el principio, la presencia de las mujeres en las Naciones Unidas hizo que estos temas empezaran a trabajar. Pero ya que usted nombra los derechos económicos y sociales, los derechos civiles, solamente es hasta 1993 cuando las mismas Naciones Unidas empiezan a reconocer así con vehemencia en la declaración, en la conferencia de Viena, empiezan a reconocer que las mujeres son sujetos de derechos, así de clarito. Digamos, antes no lo decían, no lo negaban, pero tampoco lo afirmaban. En 1993, en una conferencia de las Naciones Unidas, se dice, mire, las mujeres son titulares de derechos, y especialmente de estos derechos. ¿Como cuáles? El derecho a la autodeterminación, el derecho a decidir sobre su propio destino, el derecho a participar de la vida social, política, cultural, el derecho a la educación, muy importante, el derecho a una vida libre de violencias. Y desde la ONU se han promovido instrumentos internacionales muy, muy importantes. Por ejemplo, la Convención para la Eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, que la llamamos la CEDAW. Esa convención, que la firmamos todos los países miembros de las Naciones Unidas, incluyendo a Colombia, es un instrumento internacional que nos obliga como nación a hacer acciones para promover la igualdad, para eliminar la discriminación, para eliminar la violencia contra las mujeres. Y es supremamente importante porque es lo que nos ha dado hoy por hoy origen a un montón de leyes y de escenarios donde es posible hablar de las mujeres como sujetas de derecho. Aún así, seguimos escuchando voces de gente que dice que para qué hablar de eso. Yo escuchaba en estos días, la semana pasada, a un eurodiputado diciendo que las mujeres eran menos inteligentes que los hombres. Imagínense, a un eurodiputado diciendo que las mujeres son menos inteligentes, que las mujeres son menos fuertes y que las mujeres tienen menos derechos. O sea que, aunque hemos avanzado mucho, todavía nos falta, y que la ONU respaldara en 1975 ese 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, que lo acogiera, que lo promoviera, pues le dio un impulso muy grande, porque dejó de ser solamente el Día de las Mujeres Obreras o de las Mujeres Trabajadoras, impulsado por los partidos socialistas, y se convirtió en el Día Internacional de la Mujer, con una agenda y con un impulso. O sea, el trabajo de lobby o ¿cómo se diría allí? La presión política que se ejerce desde la ONU para que los países vayan, el control político sería más correcto decir, para que los países vayan cada vez incorporando más acciones afirmativas y tumbando las barreras, es muy importante, muy, muy importante. Gracias a esa presión, entonces tenemos, por ejemplo, leyes de prevención de violencia contra las mujeres, tenemos leyes de paridad política, ¿sí? Tenemos leyes que nos permiten exigirle a los medios de comunicación que haya mayor promoción de los derechos de las mujeres y que limiten contenidos
que promueven estereotipos sexistas o que limiten contenidos que promueven la violencia contra las mujeres. Entonces, pues creo que hay unos avances gigantes gracias a ese liderazgo que ha tenido Naciones Unidas. Y perdóname. Sí, súper, Y una cosa, mejor dicho, emocionante escucharla hablar sobre este tema, sobre todo porque ojalá que nuestros estudiantes nos escuchen hoy 15 de marzo con este programa tan maravilloso. Edith, y una cosa más, y es, ya en el siglo XX, justamente en el contexto de Naciones Unidas aparecen esto que llamamos hoy los objetivos del milenio o los objetivos de desarrollo sostenible. Y primero fueron los 8 objetivos del milenio, que uno de los importantes era reducir la desigualdad entre hombres y mujeres. Y cuando se hace en Río más 20 el balance que ha pasado con estos derechos, con estos objetivos, se dan cuenta que el único de los 8 objetivos del milenio que no se movió para nada fue este. O sea, la desigualdad de género no es un problema en Colombia, es un problema en el mundo entero. Entonces, cuando se redactan los objetivos de desarrollo sostenible, el quinto objetivo, el de igualdad de género, es un objetivo transversal. Entonces, en las Naciones Unidas dicen es que, mire, la igualdad, la equidad de género es un motor, tiene un efecto multiplicador. El grado de desarrollo de una sociedad se mide por la participación de las mujeres, se mide por la equidad que hay en esa sociedad, se mide por la seguridad que tienen las mujeres en esa sociedad para vivir en una vida libre de violencias. Entonces, ese objetivo quinto ratifica ese compromiso a que si queremos avanzar como sociedad, un elemento sin el cual no podemos avanzar es la equidad de género. Edith, estás en silencio. Perdóname, profe. ¿Se puede concretar que con respecto a este tema del Día Internacional de la Mujer, perfectamente existe una línea de tiempo en la historia? Sí, claro, existe una línea de tiempo y hay unos momentos muy, muy claros que yo he intentado como contar algunos de esos momentos y que nos permite ver la evolución, nos permite ver lo que hemos ganado y entender eso, que es una ganancia, que es una conquista. Y ojo porque las conquistas se pierden, ¿sí? Y tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir defendiendo, tenemos que seguir saliendo a la calle y no perder de vista que esta es eso, una tarea por conquistar derechos que finalmente son los derechos de todos y todas. Exacto. Algo que también me llama mucho la atención es que en la Universidad de la Amazonia también existe la oficina de género, ¿no? Y en su momento, pues quiero resaltar el trabajo que se realizó en esta oficina y se sigue realizando con relación al género, al respetar el género, la diversidad, ¿cierto? Que hay derechos inalienables y libertades fundamentales para todos los seres humanos. ¿Qué decir al respecto, profesora Patricia? Claro que sí, profe Edith. Mire, la Universidad de la Amazonía en sus 2 últimas administraciones ha tenido el buen tino de incorporar primero los objetivos de desarrollo sostenible como un referente, un orientador de sus planes de desarrollo. Y esto le ha permitido incorporar acciones muy concretas y yo creo que cada vez lo vamos perfeccionando. Yo decía hace un rato, durante la rectoría del profe Gerardo, él tuvo bien crear una oficina de género, un proceso primero de impulso a toda esta discusión que se convirtió en una oficina de género. En este momento esta oficina está adscrita a bienestar universitario y creo que eso le da una fuerza muy, muy grande porque permite permear todos los procesos de bienestar universitario, o sea, de la calidad de vida de quienes estamos en la universidad, de esta mirada sobre los derechos de las mujeres. Me parece que es muy importante, me parece que es muy importante. El señor rector justo hoy, hace 8 días, señalaba en un comunicado que la universidad está comprometida con la defensa de los derechos de las mujeres y eso es muy esperanzador, es muy alentador y así debe ser.
Entonces creo que es también necesario que rodeemos ese espacio, que lo acompañemos, que todas y todos entendamos que esto no tiene como objetivo otra cosa distinta de ayudarnos a construir y a pensarnos un mundo donde todas las personas podamos ser iguales en derechos, aunque seamos diferentes en la forma de vivir y de expresar nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras ilusiones, pero sobre todo iguales en derechos. Profesora Patricia, como este programa radial es del Departamento de Educación a Distancia y compartimos esta información con nuestros estudiantes de esta modalidad que lo reúnen 5 programas académicos. Yo sé que de pronto ahora por problemas de aislamiento físico preventivo, los cuidados de la bioseguridad, no es posible llegar a la universidad, pero sí me gustaría aprovechar este espacio y aprovechar que usted nos acompañe en el día de hoy para que le indiquemos a nuestros estudiantes de la modalidad de educación a distancia y demás oyentes cuál es la finalidad de esa oficina de género que tiene la Universidad de la Amazonia, haciendo claridad que esta oficina vela es por la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer de la Universidad de la Amazonia, ¿no? Yo no quisiera, profe Edith, entrar a hacer unas declaraciones que no me corresponden, en la medida en que yo no soy en este momento la persona responsable del proceso de género, pero como su merced bien lo ha dicho, es una oficina encargada de promover y acompañar en la incorporación de este enfoque de género. Creo que hay un trabajo muy bonito que se inició en 2017 y que se le está dando continuidad y eso es lo más importante que la universidad va a seguir dándole mucho protagonismo, mucha fuerza a la equidad, porque lo hemos entendido. Yo creo que desde nuestro señor rector en adelante hemos entendido que una universidad donde no se considere a las mujeres como sujetos de derechos, una universidad donde no esté garantizada una vida libre de violencias, una universidad donde no tengamos las mismas oportunidades, pues no va a poder cumplir con ese propósito de alinearse con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, más que decirles yo cuál es el propósito que hacen, yo creo que sería muy bonito poder invitar a los profesionales que están en esta oficina a programas como estos, para que tengan ese contacto con la universidad. Pero además decirle, porque tú lo has dicho, profe, muchas de las personas que nos escuchan están en otros lugares y es que en sus municipios, en sus departamentos, están las comisarías de familia, los referentes de género, las oficinas de la mujer, pero sobre todo están las organizaciones de mujeres. Hay mujeres que se han dedicado a aprender, a conocer de las rutas, de las leyes, etcétera, y que cuando tengamos una situación con la que no nos sentimos cómodas, cuando estemos viviendo una situación que creemos que no es justa, ¿sí? O que sentimos que es violenta, pues que no nos quedemos calladas, que seamos capaces de pedir ayuda. También es una invitación a los hombres. Yo quiero resaltar el papel tan bonito que significa para nosotras que cada vez haya más hombres que les duele y que dicen, esto tiene que parar. Cuando uno encuentra el amigo, el hermano, el primo, el esposo que le dice, venga, yo la acompaño, yo la apoyo, camine, yo conozco una persona que hace esto, yo escuché un programa donde hablaron de esto y me dijeron que había una oficina, camine y vamos y averiguamos, pues las mujeres nos sentimos respaldadas. Entonces, yo me atrevo a decir, profe, que es chévere que se invite a este programa a los profesionales de la oficina de género, de la división de género, que vengan, que nos cuenten cómo se está reestructurando el trabajo, cómo se está brindando la atención a la comunidad universitaria, porque no me cabe la menor duda de que allí hay un trabajo que también se está haciendo con mucho corazón, que se está haciendo con mucho cuidado
y siempre en beneficio de la comunidad universitaria. Y hay que resaltar el trabajo que hace nuestro rector, el profesor Fabio Buritica, en relación a esta oficina de género, que vela por la igualdad de género, por el empoderamiento de la mujer y sobre todo por los derechos fundamentales de la mujer, llámese docente, administrativa, estudiante de la Universidad de la Amazonia. Profesora Patricia, igualmente tenemos algo para comentar en el día de hoy y es su grupo de investigación. ¿Qué trabajo hace desde esta perspectiva en Pachajeré? En el semillero de investigación paisajera está conformado por estudiantes de varios programas académicos, pero muy especialmente de ciencias sociales. También hay chicos de administración de empresas, de educación artística, de derecho. Hay un grupo de estudiantes de derecho muy lindo. Es un grupo de hombres y mujeres que hemos venido desarrollando investigación alrededor de esa categoría género, de qué es el género. Iniciamos en 2016 y desde entonces siempre hemos participado y ganado las convocatorias de investigación. Hemos hecho proyectos con comunidades, por ejemplo, hicimos un proyecto muy lindo para conocer la historia del barrio Palo Quemado, pero contada a partir de las voces de las mujeres y además de su historia, conocer el espacio, conocer el barrio. Hicimos mapas con las mujeres de Palo Quemado, una experiencia bien particular, bien linda. Eh, y este año ganamos un proyecto, bueno, hicimos otro sobre juegos para inventarnos unos juegos tradicionales, para ir a hacer talleres con las mujeres, con los colegios, en diferentes lugares para hablar sobre derechos humanos. Y este ha ganado una convocatoria con un proyecto que se llama Estudio Exploratorio de las manifestaciones de violencias basadas en género en la Universidad de la Amazonía. Y es un estudio en el que queremos utilizar una encuesta que nos ha sido seguida por la Universidad de Caldas para conocer esas manifestaciones de violencias de género que vivimos las mujeres en la Universidad de la Amazonía, de una manera, pues, digamos, poderlas medir, ¿no? Es un estudio totalmente cuantitativo, en el que no, digamos, en este momento, en esta fase, no nos interesa de pronto decir nombres o recuperar historias de viva voz, eso seguramente podrá hacerse en otro momento, no sé, sino decir esto está pasando o no está pasando. Hemos tenido la oportunidad de revisar investigaciones de otras universidades y darnos cuenta que hay como unas regularidades que principalmente le ocurre a mujeres de los primeros semestres, que principalmente ocurre con mujeres que tienen las redes de apoyo más distantes, o a los que vienen de otros municipios. Em, También hemos encontrado en otros estudios perfil de los agresores. Entonces creemos que este es un estudio que puede a la universidad ayudarle a comprender el fenómeno, que puede convertirse en un instrumento útil para la toma de decisiones en términos de las políticas institucionales y que además es un excelente espacio formativo. Recordemos que los semilleros de investigación tienen como propósito formar a los estudiantes y bueno, este va a ser un espacio para formarnos en cómo se aplica una encuesta, cómo se tabula, cómo se selecciona una muestra de población. Bueno, todo eso lo tenemos para hacer este semestre, así que esperamos más o menos hacia el mes de noviembre estarles contando qué pasó. Profe, teniendo en cuenta esta experiencia de este semillero y la focalización de este barrio, se logró identificar de pronto organizaciones de mujeres en el contexto regional, en Florencia, Caquetá o en el departamento, en el municipio. Sí, señora, claro, en la investigación que les contaba sobre el barrio Palo Quemado, trabajamos con una organización que se llama Huellas de Paz, es una iniciativa de mujeres del barrio, que han hecho un trabajo de formación muy bonito, pero además un trabajo de construcción del barrio. Nos encontramos con que estas mujeres le metieron el hombro a la caseta, a la carretera, bueno, a levantar diferentes escenarios comunitarios y además a trabajar en construcción de paz, en promoción de sus derechos, en acompañamiento a otras mujeres. Y esto también nos ha permitido estar en contacto con otras organizaciones de mujeres. Hemos trabajado, por ejemplo, con las mujeres del mercado campesino del Caraño,
hemos trabajado con las mujeres del Timi, con mujeres de Cartagena del Chairá, de Santuario, y en general como muy relacionadas allí con esa plataforma departamental de mujeres con quienes tenemos desde hace varios años una relación muy cercana de colaboración, de acompañamiento. Creo que nosotros como semillero hemos aprendido muchísimo en esta relación con las mujeres. Exacto. Algo que me llama la atención también y de pronto ha sido motivo de hallazgo en este semillero de investigación es que en estos momentos de pandemia mundial donde nos tienen en aislamiento, donde la palabra reinventar es nuestro pan de cada día, cómo se han creado organizaciones específicamente para proteger los derechos de las mujeres en esta época, profesora Patricia, pues no lo digamos a nivel regional, nacional. ¿Qué decirles de pronto a las mujeres que nos escuchan en el día de hoy con respecto a este tema? A lo primero es reconocer que el COVID-19 ha tenido un impacto diferencial en hombres y mujeres. Y esto tiene que ver con la asignación de los roles. Entonces, seguramente muchas de las oyentes que nos escuchan se verán reflejadas en lo siguiente. Al irnos a trabajar en la casa, se nos duplicó, ahora sí, o triplicó la jornada laboral. Porque mientras estamos en nuestra jornada, mientras tú estás, profe, allá haciendo esta entrevista, tienes que estar pendiente de la olla, del niño, de qué pasó, de ayudar a hacer las tareas del niño, ¿sí? Porque muchas de las cosas que se hacían antes afuera, ahora se están haciendo en la casa y todavía no tenemos un sistema de asignación de roles donde hombres y mujeres lo repartamos equitativamente. Yo sé que muchos hombres y muchos amigos míos que están escuchando en este momento dirán, pero es que yo también aprendí, claro, esto ha sido un aprendizaje muy particular para muchos hombres que no les dio miedo empezar a coger las ollas y los pañales y las tareas del niño y lo están haciendo y eso les ha permitido darse cuenta de que ese trabajo es un trabajo agotador. Pero en su mayoría quienes han asumido la carga del cuidado en el mundo entero, insisto, no es Florencia, es en el mundo entero, han sido las mujeres. La pandemia, primero que todo, dejó a mucha gente sin trabajo. Segundo lugar, mandó a los hogares todo lo que se hacía afuera. Entonces, el cuidado de la salud, el cuidado de los niños y las niñas, el cuidado de los ancianos, todo a los hogares. ¿Y quiénes son las que responden por eso? Las mujeres. Segundo lugar, hay una gran cantidad de mujeres en tareas de cuidado. ¿Cuáles son esas tareas de cuidado? Enfermeras, médicas, maestras. Entonces, fíjate que si la docencia está feminizada, el magisterio está feminizado, o sea que hay muchas más mujeres en el magisterio y sobre todo en los primeros grados de escolaridad. Imagínate que esas mujeres que están enseñando en primero, segundo, en kinder, en tercero, en cuarto y en quinto, además de eso, son mamás, son abuelos, son hijas, son nietas, son cuidadoras, tienen toda la responsabilidad de las demandas del cuidado en su casa. Hay otras situaciones que con la pérdida de los empleos, toda la crisis económica que se ha derivado del COVID, pues ha habido unas soluciones, digamos, una manera en la que las personas han tenido que ajustarse, eso que llamamos reinventarse, es encontrar un nuevo empleo, es encontrar un machetico que llamamos nosotros para ver cómo resolvemos esta vaina, es juntarnos entre todos y hay dos fenómenos que señalan algunas economistas y digamos que son las estrategias económicas que hemos tenido que asumir muchos y son, uno, la economía de retazos. La economía de retazos es que su hijo se quedó sin trabajo, entonces se fue a vivir con la nuera y con los hijos a la casa de la mamá, pero también se quedó una hija sin trabajo y entonces se fue con el marido a vivir a la casa, entonces terminaron todos viviendo en una casa familiar y juntando suelditos, juntando lo que se gana este, lo que se gana este, esa es la economía de retazos. En ese, voy a decir una barbaridad, rejuntamiento de las familias, ha ocurrido que entonces se han recargado esas, bueno, ya lo habíamos dicho, ¿no? La recarga de tareas del hogar, pero también es un caldo de cultivo para violencias de género, porque entonces ese tío que se quedó sin trabajo, que ahora está en la casa, que además nunca aprendió a ser un cuidador, entonces él no es el que va a replancha, cocina, sino el que está ahí porque no tiene trabajo esperando a ver si algo le pasa. Entonces, además está la niña de 12 años, de 7 años en la casa, sobrina de ese tío,
¿sí? O hija, sobrina de la señora, y él es el tío político. Hay un caldo de cultivo para las violencias de género. Y lo segundo es que en ese reinventarnos hemos tenido que redefinir roles. Entonces, ante la pérdida de los empleos formales, hemos tenido que buscar empleos informales. Y resulta que está estudiado por la economía que las principales personas en los empleos informales son las mujeres. Cosemos tapabocas, hacemos arepas, empanadas, tamales para vender. Entonces, fíjense, esto que les voy a decir les va a resonar allá en la casa. Mientras la mamá o la abuela está haciendo tamales, el señor, el joven, está yendo a venderlos, pero no está metido en la cocina, muchas de las veces no está metido en la cocina haciendo los tamales. Pero es lo que nos ha tocado hacer para poder sobrevivir ante la crisis de la pandemia, ¿no? Finalmente, creo que ese golpe, ese impacto diferenciado en las mujeres está hasta ahora en estudio y bueno, nos tendrán que decir en unos años los economistas y los sociólogos y antropólogos cómo nos tocó la pandemia, digamos, con datos, con cifras muy precisas, y seguramente esto que estoy diciendo hoy acá, que no lo he dicho solamente yo, va a ser ratificado, pues, cómo la pandemia nos ha golpeado de manera diferencial. Y en eso, pues, ha habido organizaciones de mujeres que o bien se han formado o bien han asumido el cuidado. Yo quiero señalar aquí en Caquetá dos organizaciones que definitivamente me parece que han hecho una cosa maravillosa. Una es las Yapuranas, que son mujeres jóvenes, varias de ellas estudiantes de la Universidad de la Amazonía, que se dedicaron a recoger mercados. Profe, esto es una de las cosas más lindas que había escuchado, para Sí. las mujeres con menos oportunidades de conseguir una ayuda. ¿Quiénes son esas mujeres? Trabajadoras sexuales, mujeres en situaciones de cárcel, mujeres en habitabilidad de calle. Es un trabajo preciosísimo estas mujeres recogiendo mercados, apoyando a otras mujeres, pensándose cosas, porque cuando nos entregaban los mercados que empezaron a entregar, por ejemplo, no traían toallas higiénicas. Y entonces estas mujeres, oiga, pilas, es un mercado para una mujer, hay que ponerle toallas higiénicas, ¿no? Son cositas que las mujeres nos damos cuenta y que a veces no es tan sencillo. Y otro colectivo que ha hecho otra cosa muy distinta, pero también es un ejemplo de cuidado, que es Caquetá Cuenta, que son un grupo de mujeres que se dedicaron a leerle cuentos a las personas, y eso es cuidar de la salud mental, una cosa lindísima y súper sencilla, un formulario, usted dice cuándo y a quién quiere que le lean un cuento, y ellas llaman y le regalan un cuento. Yo creo que Caquetá Cuenta ha salvado de la tristeza a muchos durante estos tiempos de confinamiento. Profesora Patricia, qué excelente este reconocimiento a estas organizaciones de mujeres en nuestro departamento. Quiero, Profe Didi, ¿sí? profe Didi, antes de que me pase a la última pregunta, y se me queda una muy importante, ¿A cuál? las mujeres campesinas, Ajá, las mujeres de los mercados campesinos. Y claro, ahí hay hombres también, pero el liderazgo de los mercados campesinos ha sido fundamentalmente de las mujeres que han convencido a los hombres de que vale la pena salir al mercado, que vale la pena venir a pararse en una esquina y a vender su manojito de cilantro cimarrón y sus tomaticos y su cachamita, etcétera. Y estas mujeres nos han mantenido la despensa llena definitivamente, nos han enseñado a comer y a comer bien, nos han enseñado de comercio justo. Es un reconocimiento para todas las mujeres campesinas de todas las organizaciones, porque hoy en día vemos no uno, sino dos, tres y cuatro mercados campesinos, un reconocimiento para esas mujeres. perfecto. Y yo también quiero hacer un reconocimiento a la profesora Patricia Franco Rojas, que en el 2018, en la página de la Oficina de Género de la Universidad, donde el reto es promover la equidad de género y la diversidad sexual en la Universidad de la Amazonia, hace usted una reflexión, profesora, y la voy a leer literalmente. Abro comillas. Hombres y mujeres tendremos que aventurarnos a construir otras masculinidades y otras feminidades, incorporando en el ejercicio político una nueva ética del cuidado, del reconocimiento de la diferencia que se asume a la lucha por un modelo social alternativo. Quiero
cerrar comillas y finalizar nuestra emisión. Desafortunadamente el tiempo ya se nos agota con este aporte que usted hace aquí en este portal de la Uniamazonia. ¿Cuál es la reflexión final, profesora Patricia, en relación a este texto que acabo de leer? Pues mi profe, yo creo que más que esas palabras no hay mucho. Tenemos que aventurarnos a pensar un mundo posible donde hombres y mujeres nos atrevamos a soltar esas viejas maneras que nos enseñaron de ser en el mundo y nos atrevamos a estar juntos desde el reconocimiento, desde la diversidad, desde la no violencia y desde el cuidado, desde una nueva ética del amor. En la ética del amor. Profesora Patricia, finalmente un mensaje a mis estudiantes, a los docentes, a las docentes, al personal administrativo del Departamento de Educación a Distancia que nos escuchan en el día de hoy. Oh, yo creo que he hablado mucho y quiero simplemente cerrar con un abrazo muy cariñoso y de agradecimiento porque pues son justamente las personas las que le hacen a uno estar vivo y sentir ganas de seguir adelante en la Universidad de la Amazonía. Una gratitud infinita a cada una de esas personas. Profesora Patricia, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy, por hacer tan visible la importancia del género, la importancia de los derechos humanos que debemos de hablar ahora en adelante, de resaltar el género femenino como un sujeto de derecho y sobre todo el reconocimiento que hace a cada una de las organizaciones que se encuentran en nuestro contexto regional y el aporte, resaltar también el aporte que hace la Oficina de Género de la Universidad de la Amazonia. Entonces, de esta manera, pues hemos llegado al final de esta emisión. Esperamos, profesora Patricia, que no dejemos cumplir el aniversario, que antes del aniversario nos volvamos a encontrar en este espacio radial para abordar otros temas que desarrollen su semillero de investigación. Que así sea, mi profe Edith. Bueno, amables oyentes, entonces hasta una próxima emisión. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos nos continúen escuchando todos los lunes de 5 a 6 de la tarde. Muchas gracias.